SER Podcast. No soy de los que piden milagros. Sé que nadie regala nada, que todo es complicado, que la maldita injusticia es parte del ser humano y que la sociedad perfecta no existe, ni se la espera. Yo eso lo tengo claro. No he vivido mucho. Seguro que han habido tiempos más duros, más inciertos y más injustos. De hecho, sé que hoy en muchas partes del mundo se están viviendo situaciones mucho más complicadas de las que vive mi sociedad, eso es seguro. Pero yo no recuerdo un momento en el que levantar la voz haya sido más necesario. Nos están atacando, nos están ganando. Hola, buenas tardes. Qué suerte tenemos de contar con el Chollín en el equipo de colaboradores de La Ventana. Esta canción que suena la escribió hace 13 años, se titula Indignación y conserva toda su vigencia. La música es solo música. Lo que de verdad importa son las personas. Es el pueblo. Yo puedo entender que quieran tomarnos el pelo. Lo que no puedo entender ni aceptar es que lo aceptemos. Hace tiempo que nos están poniendo a prueba en distintos frentes, pero yo pediría, igual que el Chollín, pediría por favor, Marta, Isaías, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Pediría que no nos rindamos y que no perdamos la capacidad de indignarnos. Si llega un día en que la guerra, la injusticia, la desigualdad, la corrupción nos deja frío, si no se nos remueve algo por dentro, al menos, al ver o escuchar según qué cosas, yo creo que estaremos ya cerca de la derrota final, como sociedad, como persona, como queráis. El escritor y periodista mexicano Carlos Monsiváis lo dijo muy claro, dijo, si se pierde la capacidad de indignación, se pierde todo vestigio humano. Yo creo que hoy muchos oyentes habrán confirmado su condición de seres humanos al escuchar los audios que ha obtenido el diario El País de una reunión en la que un directivo, el director general del Hospital de Torrejón, uno de esos de modelo mixto público-privado, daba instrucciones para aumentar listas de espera, elegir pacientes, también tratamiento. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para ganar dinero. Roberto Torija, buenas tardes. Hola, Francino, buenas tardes. Por favor, ilustra a los oyentes de La Ventana, contextualiza, resume, apunta lo más importante de esta historia que tiene tela. Bueno, el hospital de Torrejón es público, pero está gestionado por una empresa privada, por Rivera Salud. Y es su CEO, que se llama Pablo Gallard, quien se reúne el pasado mes de septiembre con una veintena de cargos de este grupo sanitario y literalmente lo que les dice es esto. Igual de fácil que ha sido en el pasado aumentar 4 o 5 millones los gastos principalmente de personal o reducir la lista de espera, no me cabría en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario. El camino contrario, o sea, subir las listas de espera. ¿Qué sucede? Que este hospital recibe un dinero fijo del gobierno madrileño por atender a la población de Torrejón de Ardoz y a otros municipios cercanos. Atienda a uno o atienda a 150.000, la factura es la misma, así que cuantos menos, mejor para su bolsillo. Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad y qué procesos sí lo son y qué actividad nos interesa más hacer. Además del dinero fijo, Rivera Salud recibe también un dinero adicional por cada paciente de otras zonas que atiende, esa llamada libre elección. Estos interesan mucho, especialmente para hacer pruebas baratas o intervenciones sencillas. La ministra Mónica García estaba esta tarde, en Hora 14. Para esto es necesario la complicidad de la Comunidad de Madrid. Es la Comunidad de Madrid la que pone en marcha este mecanismo. Es el modelo del Partido Popular. Consideran y permiten que este flujo de dinero y de pacientes vaya del interés público a la cuenta de resultados de este señor que dice que hay que ser imaginativo para ver cómo hinchan su cuenta de resultados y sus negocios. El Hospital de Torrejón, hablábamos de la libre elección, pues sí. El Hospital de Torrejón recibe 24.000 pacientes de otros hospitales. La Paz, que es el hospital de referencia y reconocido internacionalmente, 5.000. ¿Qué intervenciones hace el de Torrejón? Pues principalmente cuestiones menores, las que se hacen rapidito, las que no requieren mucho tiempo de ingreso y tampoco mucho gasto farmacológico. ¿Qué queda para los hospitales públicos? Esos nos encargamos, los hospitales públicos, sí, que este es público. Y ellos el negocio. No, pero los públicos de verdad, quiero decir, sí, públicos sí, al 100%. sí. ¿No? No es que este no lo sea, pero la gestión es privada. Esto de que llamen a mi enfermedad proceso no contributivo para el EBITDA es que desde luego indigna, ¿no? Este término económico para tratar a un ciudadano que es paciente y que es contribuyente, porque la sanidad pública no es gratuita. No es gratuita, no. A mí me es de financiación pública. Entonces a este señor y a este hospital le estamos pagando todos para que nos atiendan.
A mí me pareció tan increíble que cuando he escuchado que hay que rentabilizar el EBITDA de la sociedad, pensaba que se refería a nuestra sociedad, a la sociedad pública, en este caso a la sociedad madrileña, pero no, claro, se refería a lo que es su empresa. Yo en la sanidad madrileña me curé de espantos, hablaba Carles de la indignación cuando vi que Miguel Ángel Rodríguez tenía al novio de la presidenta como Alberto Quirón, ¿no? Yo creo que con esto está clarísimo de qué estamos hablando, y efectivamente lo que apuntaba ahora Isaías, no es sanidad pública, es sanidad de pago y sanidad carísima. Cada español paga, en Madrid, en Baleares, 2.000 a 3.000 euros anuales por la sanidad. De 2.000 a 3.000 euros. Me parece que no son cantidades que permitan hablar de una sanidad, pues es que parece como misericordiosa, ¿no? Como que estamos en hospicio. No, estamos pagando, estamos pagando carísimamente una sanidad a nivel europeo. Claro, entonces lo que no puede ser es que en Madrid sigamos pagando con nuestro dinero, de nuestros impuestos, a una empresa que gestiona este hospital, que elige pacientes, o sea, que descarta personas. Esto es intolerable y supongo que la Comunidad de Madrid tendrá algo que decir. Pero de momento no ha dicho gran cosa. Bueno, lo del contexto, que no se puede sacar de contexto y todo eso, ¿no? Y hoy hemos preguntado expresamente al portavoz del gobierno madrileño y no tenía una respuesta clara. Hemos preguntado precisamente si, por ejemplo, se plantean alguna medida contra este grupo sanitario, si se plantean incluso revocar el contrato de cesión que tienen, pero... Si no, Roberto, que digan, queremos un modelo de gestión en el que descartamos personas. Las personas que tienen una enfermedad a partir de tal, no las vamos a atender en esta comunidad autónoma, y la gente que sea consecuente con su voto. Estarán buscando algún fleco del que puedan tirar para atribuirle este asunto a ETA o a Pedro Sánchez, ¿no? Cuando estas competencias están transferidas a la Comunidad de Madrid. Bueno, la verdad es que... pero para que las no nos sintamos tan pesimistas frente a las denuncias, frente a esta denuncia que ha hecho el país, es verdad que hoy mismo la Consejería madrileña dice que ha movilizado a todo un equipo multidisciplinar para que sea personado en ese centro para constatarlo tal. Es decir, por supuesto sabemos que esto es maquillaje, superficial, pero al menos algún impacto ha tenido la publicidad. ¿Sabes lo peor de todo, Matías? Es muy escandaloso. Lo peor de todo es que en esto pasa como con la corrupción. Es que hay muchos profesionales y hay hospitales de Madrid que funcionan perfectamente bien y que se dejan la piel para atender a los pacientes, ¿no? Hospitales públicos, como decía Francino, directamente públicos, de los de verdad, ¿no? Entonces, si no se cortan estas raíces podridas, puede cundir la sensación de que es que todos los profesionales o todos los hospitales son iguales, y no lo son. Entonces yo creo que la defensa de la sanidad pública precisamente pasa por eliminar del carril de la sanidad pública por estar subcontratados a este tipo de empresas y a este tipo de profesionales. No es la primera denuncia, no es la primera vez, y no solo en la Comunidad de Madrid, en Valencia, en Galicia, que ha habido... Hombre, es que esto es tan fuerte porque como es escuchar directamente lo que durante mucho tiempo se ha sospechado, pues es muy potente, ¿no? Pero esto viene de atrás. Este es un modelo que nace hace muchos años en Valencia, el modelo Alcira, que se vino en llamar. A ver, una gestión mixta público-privada no tenemos que anatemizarla tampoco, claro que no, ni mucho menos, pero claro, cuando sale a la luz, cuando aflora que el criterio principal es el EBITDA, es decir, la hoja de ganancias, pues ahí sí que haya... No, y además hay una perversión ahí, en la forma en que habla el Ejecutivo hay una perversión en el sentido que él dice, vamos a cobrar lo mismo. Es decir, porque aquí sería, bueno, vas cobrando por lo que vas haciendo, si atiendes a más pacientes cobrarás más, pero en la forma en que él lo plantea es, nos da igual porque la cifra final que percibimos va a ser exactamente lo que pasa es que si cobras lo mismo pero te gastas menos porque atiendes procesos que son menos caros, pues entonces es cuando aumentan los beneficios, ¿no? Esta es la jugarreta. Bueno, Roberto, cualquier novedad, igual esta tarde pasa algo, yo qué sé. No creo que vaya a pasar nada. Pero si pasara, hasta las 7 de la tarde, que hoy 6 en Canarias, que hoy dure la ventana, tienes la ventana abierta para entrar. Hasta luego. Y ahora una noticia, una historia. A ver, ¿cómo digo eso? Que tiene que ver con la salud, desde luego, que tiene que ver con la sanidad. Y aquí se mezcla la codicia con la estupidez o con la credulidad, o yo no sé cómo llamarle. Total. El Guardian ha estado un año investigando el trabajo, entre comillas, la tarea, entre comillas también, de dos influencers norteamericanas que han puesto en marcha un movimiento que se llama Free Birth Society, que propugna lo de parir en casa, que es una cosa absolutamente respetable y que hacen aún hoy bastantes mujeres, pero no parir en casa así, como podemos entender, sino sin ningún tipo de asistencia médica, ni durante el parto ni durante el embarazo. ¿Qué ha constatado la investigación de The Guardian? Que al menos en 48 casos las mujeres, las madres, las futuras madres, perdieron a sus bebés
por problemas derivados, bueno, en fin, de un parto, que es algo que puede pasar, que si estás en un hospital o con asistencia médica lo puedes resolver, y si no, pues puede pasar lo que ha pasado. Me parece de verdad tan fuerte esto. Vamos a saludar a Charo Quintana, que es ginecóloga, miembro del Observatorio de la Violencia Obstétrica en España y de Cantabria. Digo de Cantabria porque son dos asociaciones diferentes. A ver si nos da un poquito de luz o no sé de qué. Charo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos, bueno, sobre todo Matías, Isaías y yo, Marta menos, por experiencia, pues en fin, legos en la materia. Pero esto tiene pinta de un retorno a las cavernas de forma voluntaria. No se me ocurre una manera más gráfica de describirlo. Bueno, puede ser una forma de describirlo. Yo creo que lo que sucede es que las personas o muchas personas son vulnerables a determinadas teorías y a determinadas manipulaciones y al fanatismo y al sectarismo. Y indudablemente ahí se ha creado una secta que ha conseguido captar a muchas mujeres que deseaban lo mejor para ellas y para sus bebés, porque eligieron un camino extraordinariamente difícil e infrecuente, no transitado. Es decir, que quisieron, no pusieron pegas a realizar todo el esfuerzo por su parte para procurar al bebé ese nacimiento ideal que le prometían estas fanáticas, estas mujeres desde todos los puntos de vista reprobables, que las engañaron hasta el punto de hacerles correr riesgos para ellas y para sus bebés, tal y como se ha podido comprobar con esos 48 casos de muertes perinatales. En la Sociedad del Parto Libre, cuando se presentan ellas para captar, por supuesto, adeptas, dicen donde las mujeres piensan por sí mismas y los niños nacen libres. ¿En qué es mentira, en qué es incierto todo estos dos conceptos? Pues yo coincido, es mentira todo. Esas mujeres no pensaron estrictamente por sí mismas, esas mujeres fueron adoctrinadas, fueron engañadas por unas manipuladoras que las hicieron creer que lo mejor que podían hacer para sus hijos era tener un embarazo sin ningún tipo de control médico y tener un parto sin ningún tipo de apoyo o de asistencia profesional. Ellas fueron engañadas y ellas cometieron un grave error que han pagado con la experiencia, que tuvo que ser dura en la mayoría de los casos, aunque ellas y el bebé sobrevivieran, y con la experiencia terrible de que se muera tu bebé, y con además las consecuencias de sentirte responsable, culpable de una muerte que seguramente fue evitable. Y nada esto es azaroso, o nada esto es por casualidad. Hay que seguir, como en casi todo en la vida, la pista del dinero. Sí, por poner un poco de contexto, estamos hablando que la Free Birth Society es una empresa / secta por la que las mujeres pagan una cuota para ser parte de una comunidad. Como decía la doctora, promueve una versión extrema del parto libre sin ningún tipo de seguimiento médico, incluso cargan contra las ecografías, por ejemplo, afirman falsamente, por supuesto, que son perjudiciales para el feto, para pues los bebés. No le llamemos parto libre, ¿no? Que lo llamen ellas, pero esto no es un parto asociado a la libertad. No. Es un parto asociado a la inseguridad. Es otra cosa, es otra cosa. La fundadora se llama Emil Saldaya, es una ex-doula, y la mayoría de las mujeres llegan a ella a través de un podcast que tiene 5 millones de descargas, los vídeos en YouTube tienen 25 millones de visualizaciones, y según esta investigación que ha llevado a cabo el Guardian durante más de un año, ha generado ingresos superiores a los 11 millones de euros desde 2017, pues que se creó. Pues ahí está. Doctora, ¿podemos hacer un poquito de pedagogía, simplemente aprovechando el altavoz de la radio? Quiero decir, ¿qué riesgos inesperados se puede plantear en un parto? En fin, los básicos. Vamos a ir un poco despacio. Venga. Efectivamente, el dinero está ahí, está en todo. Pero se ha encontrado, esta posibilidad de negocio se ha encontrado con un terreno abonado. Ese terreno abonado es
la desconfianza que algunas mujeres pueden tener en el modelo de atención al parto que se está procurando en el sistema sanitario, tanto en el público como en el privado. Indudablemente, muchas de las mujeres que recurren a este procedimiento o más moderadamente al parto en casa, lo hacen porque creen que es más seguro parir en casa que parir en el hospital. Y muchas de ellas lo hacen porque han tenido experiencias duras y traumáticas, experiencias de violencia obstétrica cuando han acudido a los hospitales. Y además, ellas, todas sabemos que el parto tiene una serie de riesgos inherentes al propio proceso, tanto para la madre como para el bebé. Y también debemos de saber que cada lugar de nacimiento conlleva una mezcla de riesgos y beneficios. No es lo mismo parir en casa sin asistencia, no es lo mismo que parir en casa con asistencia profesional, que parir en una casa de partos, que parir en un hospital pequeño, comarcal, con poca atención a partos, que parir en un hospital terciario, universitario, que atiende muchísimos partos. Cada lugar de nacimiento ofrece un conjunto de riesgos y beneficios. Las mujeres deben de establecer qué balance de esos riesgos y beneficios es más aceptable para cada una de ellas, qué balance concuerda más con su sistema de valores y elegir. Desde luego, desde el punto de vista profesional y desde luego desde el punto de vista del Observatorio de la Violencia Obstétrica, se desaconseja total y radicalmente el vivir un parto y un nacimiento sin atención especializada, profesional y experta. Claro. ¿Y el parto en casa, doctora? Es que está... El parto en casa es algo que se practica en otros países con normalidad. En los Países Bajos, por ejemplo. En Inglaterra también, aunque se está yendo a menos porque hay restricciones por los recortes, etcétera. En Francia es plenamente... pero se reembolsa. En Portugal se puede hacer, pero ni se reembolsa ni está en el sistema nacional de portugués. Y en España es totalmente legal. Tenemos que recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya sentenció que el que las mujeres paran en casa y que sean atendidas es un derecho humano de las mujeres. Y, en fin, hasta nuestro Tribunal Constitucional considera el derecho de la mujer a decidir el lugar del parto. Entonces, el parto en casa, pues se ha demostrado que no presenta diferencias importantes en cuanto a mortalidad materna o mortalidad perinatal, salvo en las mujeres que paren por primera vez. En este caso sí que parece que el parto en casa plantea algo más de riesgo de muerte o de complicación perinatal. Y también es verdad que el parto en casa tiene menos morbilidad, tiene menos consecuencias negativas para la madre que el parto en el hospital. El parto en el hospital plantea muchos riesgos, no vamos a engañarnos, ¿no? Por ejemplo, si en el 2022 en el País Vasco, en Osakidecha, se hacía un 13,9% de cesáreas, pues en la Comunidad Valenciana se hacía un 24,5% de cesáreas. Algo pasa ahí. Es una variabilidad totalmente injustificada que tiene que ver con que hay hospitales que tienen culturas profesionales que plantean un mayor riesgo de terminar teniendo una cesárea. Y así podríamos hablar de las inducciones, podríamos hablar de las episiotomías, que es un debate interesantísimo y que es necesario que las mujeres, y no solo las mujeres, conozcan. Pero claro, esto de hoy es que está fuera de toda norma. Por eso me gusta, doctora, que esté precisando lo que es un debate profesional y humanístico incluso de cómo dar a luz, y lo otro que es una barbaridad. Es una barbaridad y un engaño y una estafa. Y además una estafa con resultados nefastos. Claro. Lo otro es es correr un riesgo excesivo, que solamente lo hacen mujeres que están totalmente adoctrinadas, que han entrado en una secta, porque fíjense que en la descripción que yo he podido leer
que me ha puesto los pelos de punta, hay mujeres que han afrontado partos de días. ¿Quién afronta ese dolor? ¿Quién afronta esa situación si no está fanatizada, si no está convencida que es lo mejor para su bebé? Ay, Dios mío. Es terrible esta contradicción entre ese esfuerzo impresionante de esas mujeres engañadas y los riesgos que les han hecho correr y las consecuencias negativas para ellas y sus bebés. Bueno. Charo Quintana, le agradezco muchísimo estos minutos en La Ventana, de verdad, ha sido un placer. Lo mismo. Un abrazo y buenas tardes. Oye, pues la palabra del día, el verbo del día, sí, bueno, pues es parir. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Bueno, parir, lo sabemos todos, es expulsar naturalmente el hijo o los hijos que la madre tiene en su vientre. Viene del verbo latino parere, que significaba en Roma lo mismo que hoy, que es dar a luz. Este verbo parió después otras palabras en castellano como pariente o la coloquial parienta, parental y por supuesto parto, que es el acto de parir. A partir de ahí, los hablantes fueron construyendo otros usos metafóricos, alguno con una trazabilidad lógica. Por ejemplo, cuando alguien alumbra un pensamiento, decimos que ha parido una idea, y cuando algún proyecto se complica o una situación es dificultosa o dura, afirmamos que ha sido un verdadero parto, porque incluso los buenos a veces suelen serlo. Sin embargo, otras metáforas se entienden un poquito peor. Así, aunque la quinta acepción de la palabra parir es expresar acertada y claramente lo que se piensa, en la lengua coloquial llamamos parida a una sandez, a una verdadera tontería. Como nos referimos al parto de los montes, por ejemplo, cuando los resultados de algo son ridículos respecto a las expectativas creadas. Y tampoco se entiende lo de poner a parir a alguien, o sea, ponerlo verde. Hace 3 siglos, en el primer diccionario de la Academia, esta expresión significaba presionar a alguien para que hiciera alguna cosa, pero algunos estudiosos hoy sostienen que la expresión podría tener una raíz literal basada en textos de Heródoto de hace 25 siglos, cuando narraba algunas costumbres espartanas, y una de ellas sería, según esta versión, que las comadres forzaban discusiones y proferían insultos a la parturienta para que el estrés acelerase y facilitase el parto. Hoy consideraríamos una parida estas técnicas y pondríamos a parir a quien las practicase. Que es bonita esta canción a esta hora de la tarde. Preciosa. Matías, Isaías, Marta, que sí. Sí, sí. Esta canción, sí, ha sido un sí con un entusiasmo moderado, pero es una canción tradicional muy bonita que habla de Mera. Mera es una localidad costera, es una playa, sobre todo al norte de Coruña, que pertenece al municipio de Oleiros. Dices, vale, pues muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué puede tener Oleiros que ver con Donald Trump? A ver. ¿Habrá pasado tus vacaciones ahí alguna vez o algo? Lo dudo. No. Debería. No. La noticia es que en Oleiros, ¿recordáis lo del oeste? Wanted, se busca. Sí. En Oleiros se busca Donald Trump. Este municipio se ha llenado, sí, así como suena, se ha llenado de carteles, de mensajes donde se ofrece una recompensa por la captura del presidente de Estados Unidos al que se acusa de ser un terrorista internacional. Todo esto forma parte de una campaña del ayuntamiento que suele lanzar iniciativas de este tipo para llamar la atención ciudadana y como denuncia política. Pero esta, desde luego, no puede ser más oportuna y más actual. Nos lo cuenta desde Radio Coruña Consuelo Bautista. En los paneles informativos del Ayuntamiento de Oleiros, junto a la información de servicio o las novedades culturales, se puede ver desde hace unos días un anuncio especial. Se busca a Donald Trump. La recompensa, $0,5. Eso es lo que considera que vale Trump el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, líder de Alternativa Dos Veciños, un partido que gobierna con mayoría absoluta, uno de los ayuntamientos con mayor renta per cápita de Galicia. Para él, Trump es un terrorista internacional
y así lo refleja en los paneles. Bueno, nosotros llevamos muchos años iniciando desde el Ayuntamiento de Oleiros campañas contra todos los asesinos y contra todos aquellos que se dedican a calificar de terroristas a otras personas por todo el mundo, a jefes de Estado, etcétera, ¿no? Y este es un elemento indeseable que está ahí, en el país se dice más potente del mundo, y bueno, y está haciendo lo que le viene en gana, ¿no? Dice, no, es que me eligieron, yo ahora voy a hacer lo que está robando, saqueando. En 2 idiomas, inglés y galego, con su foto e imitando aquellos carteles del lejano oeste, bajo el encabezado Búscase, Wanted. La explicación del genocidio de Gaza es para García Seoane el petróleo que hay en el subsuelo y no el futuro resort. Él crea las guerras y luego las paraliza, ¿no? Pero cuando le interesa, una vez que ya tienen el objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de Gaza y el de Gaza? Que frente a toda la franja de Gaza se descubrió hace años que hay pozos de petróleo inmensos soterrados y de gas. Y ese es el tema. No van a hacer ahí ninguna urbanización, van a por lo que está debajo, y por tanto había que echar de ahí a los palestinos, a los gazatíes, ¿no? Es algo tremendo, usando al criminal ese Netanyahu que ahora está pidiendo indulto, ¿no? En su país por robar. Una estatua del Che Guevara recibe al visitante a la entrada del Ayuntamiento de Oleiros, con muchas zonas verdes, premio nacional a sus bibliotecas y un departamento específico para cooperación internacional. Y ahora, ese $0,5 que ofrece con un Se Busca a Donald Trump. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, si se busca se sabe dónde encontrarle, que está en la Casa Blanca. Esto es diferente del lejano oeste. Y aprovechamos la coyuntura para actualizar un poco algo de lo que está haciendo Donald Trump, que como va todo tan deprisa y las animaladas son de tal calibre y de tal dimensión, se van acumulando y, bueno, como si nada, ¿no? Pero ahora mismo, sobre la mesa, bueno, está lo del, vamos a llamarle entre comillas, plan de paz de Ucrania, que tiene toda la pinta de intentar humillar, por no decir cosas peores, a Zelensky y a un país, a Ucrania. Está lo de Gaza, que comentaba el alcalde de Oleiros, y está lo de Venezuela. Porque, en fin, nadie puede pronosticar si antes de acabar el año tendremos algún tipo de operación militar terrestre a gran escala. Yo no tengo ni idea, pero vamos a intentar actualizar. Corresponsal en Washington, Sara Canaz, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Las amenazas directas contra Venezuela continúan, eso seguro, ¿no? Ayer habló literalmente de ataques, de empezar los ataques por tierra. Sí, continúan y a ver, es verdad que Trump lleva amagando con estas incursiones terrestres desde que empezó su ofensiva por mar. Esto fue en septiembre, cuando empezó a llevar a cabo estos ataques en aguas internacionales cerca de la costa de Venezuela, bombardeando a supuestas narcolanchas. Pero lo de ayer es relevante, primero porque se produce después de que Maduro rechazara su ultimátum de que abandone el poder, y segunda también por su tono. Vamos a escucharlo. Así hablaba ayer sobre este tema. And hundreds of thousands of people a year died. And we're taking those son of a bitches out. Decía que hay que echar literalmente a todos los hijos de perra, refiriéndose a los narcotraficantes venezolanos, a quienes él responsabiliza de miles de muertes por drogas aquí en Estados Unidos, ¿no? Así que, bueno, así están las cosas. Su argumento es combatir el narcotráfico bajo una operación que el Pentágono bautiza como Operación Lanza del Sur, pero en realidad es el pretexto para llevar a cabo una ofensiva contra Venezuela y derrocar al régimen de Maduro. También ha amenazado a Colombia con estos ataques. Sí, a ver, no es una amenaza tan directa como lo que está haciendo contra Venezuela, pero, a ver, es importante. Es verdad que ya había hecho algo similar con México, a quien responsabiliza por la epidemia del fentanilo. Dijo literalmente que no le importaría bombardear a cárteles mexicanos, pero de momento las cosas con México están bien. Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum han ido negociando. Según Trump, México está haciendo esfuerzos para combatir la crisis del fentanilo, la seguridad en la frontera. Y ayer lo que hizo básicamente fue extender su cruzada contra el narcotráfico a cualquier país que trafique a Estados Unidos, ¿no? Poniendo como ejemplo a Colombia. También arremetió contra la inmigración en general. Es verdad que esto no es nuevo, pero ayer, por ejemplo, atacó duramente a Minneapolis, que cuenta con una gran comunidad de somalíes. Vamos a escucharlo. We could go one way or the other, and we're going to go the wrong way if we keep taking in garbage into our country. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage.
These aren't people that work. These aren't people that say, let's go, come on, let's make this place great. Sí, garbage, os escuchabais, basura, básicamente estaba diciendo o advirtiendo, ¿no?, de que Estados Unidos se va a pique porque se deja entrar a migración como los somalíes, que son literalmente basura, eso es lo que dijo. Y también llamó basura a Ilhan Omar, que es una congresista demócrata, es del ala izquierda del partido, de origen somalí y que vive en Minneapolis. Evidentemente son declaraciones que han escandalizado mucho, aunque no es nada nuevo tampoco. Ya le había dicho a Ilhan Omar que se volviera a su país lo antes posible. Hay que tener en cuenta que Donald Trump es un hombre que confunde Armenia con Albania, delante del presidente de Armenia, o sea, está delante del presidente de Armenia y llama a Albania a su país. Y con su facundia habitual, ayer mismo decía Sara que es más fácil atacar por tierra que por mar, que es una doctrina de estrategia bélica que no se entiende muy bien. Y lo de Colombia es fantástico porque de repente dice, me he enterado de que en Colombia también hay drogas y también hay tal, pues también lo voy a bombardear. Por eso yo te quería pedir, Sara, la sensación ciudadana allí es que estáis en víspera, digo que estáis porque estás ahí viviendo, en víspera de una guerra con Venezuela o estos son bravuconadas típicas de Donald Trump. A ver, la sensación es que tampoco hay que tomar a Trump literalmente, ¿no? Tampoco hay que creer todo lo que dice, pero evidentemente sus amenazas son importantes. O sea, por ejemplo, este sábado, ¿no?, con lo del cierre del espacio aéreo venezolano, él no tiene el poder para cerrar ese espacio aéreo, pero bueno, él lo dice y evidentemente el mundo tiembla, ¿no? Así que, bueno, al final un poco la sensación es que solo él sabe cuándo va a atacar, si es que va a atacar, ¿no? Y que con la excusa de esta guerra contra el terror, al final el alcalde de Oleiros le acusaba de terrorista internacional, pero es que lleva al menos 80 crímenes extrajudiciales en esos bombardeos contra las supuestas narcolanchas, ¿no? Totalmente. En vez de, si realmente quieres desarticular una red de narcotráfico, oiga, pues detenga usted a la gente, ¿no?, y lléveles a juicio, no sé, como se hace legalmente, no los mates de esta manera, ¿no? Porque al final son crímenes extrajudiciales, son crímenes de guerra y no está dando cuenta de ninguno de ellos. Vamos, es que no se conoce ni la identidad de los asesinados. Pero me parece que no hay un exceso de solidaridad con las narcolanchas. Yo tuve ocasión de preguntarle a Carlos Castresana, que es el célebre fiscal de todo derecho internacional, y se lo dije y me dijo, no, me parece que hay bastante. Es decir, nadie va a defender estos procedimientos, son extrajudiciales, son ejecuciones, por no hablar de homicidios directamente, pero yo creo que la simpatía no está en este caso con las narcolanchas. Claro, es una línea muy fina, ¿no? Pero es verdad que esto está siendo muy polémico. Precisamente esta semana el Congreso pide transparencia, sobre todo porque el Washington Post publicó hace unos días que el jefe del Pentágono, que se hace llamar secretario de guerra, ¿no?, el Pentágono, él ordenó rematar, según Washington Post, a 2 supervivientes que estaban agarrándose, ¿no?, a la narcolancha. Y bueno, tiene un problema porque él ahora dice que no fue así exactamente, pero los congresistas de los dos lados, de los dos partidos, están ahora presionando. El problema, Matías, es que, claro, a nadie nos caen bien los que pilotan las narcolanchas, ¿no?, ni la industria que mueven, pero se empieza con las narcolanchas y se termina invadiendo un país. Como se empieza contra los terroristas de Hamas, contra los que estamos todos en contra, y pues se termina masacrando a un pueblo, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa muy extraña, Isaiah. Yo creo que Trump tiene miedo a desencadenar una guerra. Es decir, no lo ha hecho nunca, lleva ya prácticamente 5 años ahora en el poder, en 2 etapas, y todavía no hay una primera guerra de Trump. Mató a Soleimani, bombardeó las nucleares iraníes, pero lo que llamamos una invasión o una guerra, por desgracia, en condiciones, de momento no se ha atrevido. Está presionando, desde luego, entre ellos, porque es que los suyos se le pondrían en contra. Claro. Sí, perdón. Efectivamente, además subió al poder como aislacionista. De hecho, ya hay defecciones entre los MAGA por decir, oye, nosotros no vinimos para ser los policías del planeta, nuestros problemas son exclusivamente los estadounidenses. Está ejerciendo la presión porque nadie manda contra unas narcolanchas al portaaviones más grande del mundo. Es decir, está ejerciendo la presión para que Maduro se vaya, y puede ser que Maduro se vaya y sigan los narcotraficantes traficando con droga. Pero ya veremos, porque Santiago Greño Becerra me envía un mensaje entre interrogantes que pone Panamá 1989 igual a Venezuela 2025, o sea que ya veremos. Por cierto, Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un conflicto de lo que no hemos hablado todavía con Sara, lo de Ucrania. Bueno, por cierto, la prensa internacional habla de la humillación de Putin al enviado especial de la Casa Blanca, a la que hay que esperar 3 horas para hablar de la propuesta de paz que están negociando. Y te quiero preguntar, Santiago, a ver, lo de la paz en Ucrania, si finalmente se alcanza, en las condiciones que sea, ¿provocaría un agujero negro económico? Quiero decir, ¿es más cara la paz o la guerra?
Bueno, yo, desde un punto exclusivamente económico, a mí los números de Ucrania evidentemente no me cuadran. A ver, por un lado está Trump, que dice dice Trump, o sea, no ha aportado pruebas, de que Estados Unidos, concretamente la administración Biden, ya ha regalado a Ucrania 300.000 millones de dólares y que nadie sabe dónde están. Y dice Trump que eso le ha costado al pueblo estadounidense, ha salido del pueblo estadounidense. Bien, punto número uno. Punto número dos. La Comisión Europea anteayer dijo que hay que entregar a Ucrania 130.000 millones de euros para que pueda seguir combatiendo Ucrania durante el año 2026 y 2027. Sin que quede, prácticamente sin que entre en quiebra el Estado. Y hace un par de meses el Banco Mundial publicó un pequeño informe en el que estimaba en 600.000 millones de dólares los fondos que harán falta para reconstruir Ucrania. Si se parase hoy la guerra. Si se parase hoy la guerra, exactamente. Claro. O sea, si hoy se parase la guerra. O sea, yo sinceramente... ¿Y quién va a pagar todo eso? ¿O quién puede pagar todo eso? Esto es un agujero negro, Carlos. Ya. Un agujero negro. Aparte, el problema que tiene Ucrania de los desertores es que todos los jóvenes están desertando y no encuentran nuevos reclutas. Pero una cosa, perdona la pregunta, el atraco, Santiago, pero ¿cuánto llevo pagado por la guerra de Ucrania? Es decir, cada español, ¿cuánto ha pagado por la guerra de Ucrania? Por lo menos se podría calcular eso. Bueno, sí, en teoría sí. Habría que ver cuánto material militar, en cuánto ha contribuido España. Pues ya está. Hacer la cifra y repartir, dividir. ¿no? Exactamente. España, de todas maneras, hoy por hoy no ha aportado mucho. Es de los países que ha aportado menos en proporción. No. El problema que le puede venir a España y a todos los países es si el plan de los 130.000 millones de euros sigue para adelante y se hace emitiendo deuda pública que será sostenida o garantizada, mejor dicho, por todos los países miembros de la Unión Europea y que a España le puede llegar a costar 5.000 millones de euros. Entonces, esto ya realmente es importante. El asunto aquí, Santiago, claro, es si esa millonada de la que has hablado, que las cifras son las que son un gasto o son una inversión. Es decir, la inversión de un mundo civilizado que le quiere parar los pies a un señor que decide que para quedarse con una parte de un territorio soberano lo invade. Este es el asunto, ¿no? No lo sé, Isaías. De todas maneras, hay una cosa que... Inversión. Yo me la pensaría mucho con Rusia, porque la historia demuestra que el pueblo eslavo no se rinde jamás. Ya. Bueno. Entonces, y esto tanto se aplica a Ucrania como a Rusia. O sea, es un tema, yo creo que ojalá esto se arregle pacíficamente. Sí, ojalá, eso deseamos todo. ¿Podemos hablar de otros temas económicos, por favor? Sara Canals, perdona, si te quieres quedar, te quedas, pero como vamos a cambiar... Mira, me tengo que ir a un briefing, así que ¿Un briefing si nos de qué? importa... Por saber. De la organización del Mundial de FIFA, que hacen el sorteo este viernes. Efectivamente. Y nos vienen aquí compañeros. Nos cortan la ventana por la mitad, es decir, el viernes terminamos a las... ya no sé qué hora, a las 6. A las 6 empieza la transmisión si está Antón Meana y compañía por ahí, ¿no? Llega Meana, sí, y en 10 minutos, nos hacen un briefing, el que lleva todo esto, que es además el hijo de Rudy Giuliani, o sea, Trump ha puesto ahí al hijo de un amigo para que nos cuente a ver de qué se trata, o sea, qué va a pasar el viernes. Todos son buenas noticias. Un abrazo, Sara. Os dejo otro para vosotros. Santiago, tema económico, a mí me parece muy importante. Esta mañana... está el gobierno. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado junto a los ministros Jordi Hereu y Sara Agesen el nuevo plan de automoción de cara a 2030, con lo del coche eléctrico, que ha apostado muy fuerte, que ha anunciado 400 millones de euros en ayudas directas para la compra de coches eléctricos. A ver, ¿esto va en serio? ¿Esto es posible? Son dos preguntas. Yo creo que con el coche eléctrico hay dos temas que son muy distintos porque están muy ligados. Uno es todo el tema económico, técnico, tecnológico, etcétera, que es una vía, y otro es un tema de mentalidad. O sea, Noruega hace 15 años que ya apostó por el automóvil eléctrico y es el país del mundo en el que, en proporción al parque, evidentemente, hay más vehículos eléctricos.
Además, la red de puntos de conexión es extensísima, tanto públicos como privados. En fin, Noruega es un país, insisto, que ya hace más de una década apostó por ahí y va por ahí. Bien, es el principal cliente de Tesla, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, ahora se puede decir, bueno, es que Noruega es un país riquísimo y además es pequeño. Por el petróleo, precisamente. Y además es riquísimo, evidentemente, sí. Lo que pasa es que esta mentalidad, por ejemplo, en España no existe. O sea, no vamos a entrar si es por desconfianza, no existe. Simplemente un dato. De cada 3 puntos de enchufe, de conexión que vosotros veáis, que se puedan ver por ahí, carreteras, supermercados, de cada 3, 1 no funciona. O bien porque está estropeado, o bien porque aún no está conectado. Entonces, yo creo que antes incluso de hablar de cuestiones técnicas, tecnológicas, de viabilidad económica, etcétera, etcétera, yo creo que antes hay que pensar en la mentalidad. Yo, por ejemplo... Ya, pero las ayudas económicas contribuyen a apuntalar la mentalidad, ¿no? Quiero decir, o no, sí. O sí, te voy a dar tanto por si compras un... Por cierto, ¿ese tanto cuánto sería, Jordi Fàbrega? Pues eso es lo que estamos esperando, porque hoy creíamos que íbamos a conocer el detalle de este plan de ayudas y de momento la cuantía que va a recibir, digamos, cada comprador, la cuantía o el porcentaje o como había hasta ahora en el plan que estaba funcionando, que sabías que en función del modelo pues tenías unas ayudas concretas. Esto de momento no se ha concretado, tendremos que esperar aún unos días. Solo sabemos la cuantía global, que son estos 400 millones en ayudas. Sabemos que se cambia el procedimiento, que va a ser centralizado, no dependerá de las comunidades autónomas. Y sabemos, cosa que es así, y hay otra novedad muy importante, que es que la ayuda se va a descontar de la compra en el momento que vayamos al concesionario, no como ahora que pagamos el total, luego tenemos que hacer la solicitud y tardamos meses en cobrarla si es que la cobramos, porque también contábamos ayer que más de la mitad de las ayudas reconocidas aún no se han cobrado. Ahora, en este nuevo plan cambia y se va a descontar directamente del precio en el concesionario. O sea, yo compro un coche, 30.000 euros, me ayudan con 6.000, pago 24, punto. Ese va a ser el procedimiento. Pues eso no está mal. Bueno, no está mal, no sé, es llamativo. Es que habéis citado las dos hándicaps que tiene el coche eléctrico, la autonomía, que el problema con las electrolineras, ¿no? Que es una palabra por cierto horrenda, y luego el precio, que el precio es muchísimo más elevado. Sánchez ha avanzado que el próximo año, eso ha dicho, habrá un aluvión de oferta por menos de 25.000 euros. Bueno. Coches, pero serán chinos, serán coches. No lo sé. Sí. Oye, Santiago, Matías, el tema de la autonomía. Yo sé de más de una, más de dos y más de 3 personas que no hacen al día más de 50 kilómetros. Más de 50 kilómetros. ¿Y dicen, no, es que claro, es que este automóvil eléctrico solamente tiene 450 kilómetros de autonomía. Es que eso no me da para nada. Entonces, por eso vuelvo a la mentalidad. Mentalidad, efectivamente, mentalidad. Oye, y solamente una duda. Cuando ya todos tengamos coche eléctrico, Santiago, ¿subirá el precio de la electricidad para cargar el coche y se pondrá por encima del de la gasolina? Que me lo veo venir. Es que esa es otra, Isaías. Has tocado un punto del que no se habla. Pero que es muy importante. Ahora mismo hay 2 formas de cargar un automóvil eléctrico. Una, te colocas en tu casa, en tu plaza de parking o donde sea, una toma, que esto está perfectamente regulado, y tú enchufas allí. Pero luego, si no es eso, tú puedes ir a cargar a otro sitio. Por ejemplo, puedes ir a cargar a un hotel. Puedes ir a cargar a un hotel que vas de vacaciones, vas de viaje y estás en un hotel, y entonces en ese hotel hay un punto de carga y tú cargas. Bueno, pues ese hotel prácticamente puede cobrar al precio que le da la gana el kilovatio para cargar el automóvil. Bueno, lo veía venir. Quedan cosas para desbrozar por el camino. Santiago Groño Becerra, hacemos números la próxima semana. Un abrazo. Muy bien, adiós, de acuerdo, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.